Hola al hincha aurinegro. Sé que yo no acostumbro mucho a hablar antes de los partidos importantes, generalmente, y a veces fallo también, en hacer los videos luego de los partidos, haciendo no un análisis, más que nada una opinión sobre lo que pudieron llegar a ser los partidos de Guaraní en estos últimos tiempos. Pero dado a que el calendario a partir de acá no tiene ni un solo partido intrascendente, el último partido intrascendente pudo haber sido de pronto ese partido que le ganamos a Recoleta o ese partido que le ganamos a River Plate. Esta es la recta final en la que nos jugamos todo. Todos los partidos son importantes: el partido contra Olimpia, Cerro, Libertad, General Caballero y Luqueño, todos van a ser importantes. También evidentemente la semifinal contra el 2 de mayo, en el medio de eso también es muy importante, y en la eventual final también va a ser importante, y el tercer puesto en el caso de que perdamos esa semifinal también va a ser importante. Ahora bien, yo desde mi posición quiero mandar un mensaje de apoyo, un mensaje de aliento a los jugadores, recalcando algunos puntos, más allá de que ningún jugador va a llegar a ver el video que yo pueda llegar a subir, más allá de que ningún jugador va a llegar a tan siquiera a escuchar una frase que yo pueda llegar a tirar. Esto es más para el mundo aurinegro en general, para los hinchas, para los no tan hinchas, para los jugadores, para cualquier persona que esté involucrada en el mundo guaraní, cualquier persona que pueda llegar a sentirse identificada con estos colores, porque entendemos que estamos en una fase decisiva del campeonato. Podemos decir que si Guaraní gana los siguientes 3 partidos puede ser campeón, inclusive con anticipación, sin mencionar que tenemos ese duelo directo contra Cerro Porteño, que está lastimado luego de lo que fue la eliminación contra General Caballero. Ahora, si bien Guaraní le está ganando la pulseada psicológica a Cerro, evidentemente los partidos se ganan en la cancha. ¿Por qué estamos ganando la pulseada psicológica? Porque se nota en los hinchas de uno u otro equipo. Por ejemplo, en el empate contra Meliano, en el que nos empatan el partido en el último minuto, el hincha se fue, si bien un poco frustrado con lo que fue el resultado, se fue conforme con el funcionamiento del equipo. Así también muchos jugadores en la rueda de prensa dijeron que ya estaba pasada esa página, que están ganando la pulseada mental a lo que puede ser una derrota o un empate al último minuto, para que los afecte lo menos posible. Y mientras tanto, un Cerro Porteño que yo te diría es el único equipo que sigue vivo para pelear el campeonato con Guaraní, está totalmente desconfiado, totalmente perdido, se siente totalmente derrotado, con sus hinchas que están con paciencia cero, que están ya podridos de lo que son estos jugadores de Cerro Porteño, con los propios jugadores que se llegan a desentender entre ellos, y que por sobre todas las cosas el cerrista está dejando de creer. El cerrista ya dio por sentado este año, ya muy pocos son los que van con ese discurso de 155, de repetir la épica, de que Cerro puede llegar a repetir la historia, y los que creen en eso y los que van con ese discurso no tienen otro argumento. Los que van con ese discurso se quedaron en 2021 y ya no saben en qué creer, solamente creen en eso sin argumento futbolístico alguno. Entonces, cuando ya no hay absolutamente nadie que te pueda llegar a tumbar, lo importante y lo vital es que no te tumbe vos solo, es que te mantengas firme, es que hagas lo tuyo sin mirar a los costados, cosa que yo entiendo Guaraní estuvo haciendo no solo ahora, a lo largo del campeonato. Se fijó en lo que hacía Guaraní estando primero, estando segundo, estando tercero, siempre fue el camino firme, sin mirar a los costados, sin mirar a quien está enfrente, y ahora que no está nadie enfrente, sin mirar al que está atrás. Y es muy jodido porque muchos cerristas, la prensa, estuvo diciendo que Cerro le va a arrebatar el campeonato a Guaraní y que Guaraní no iba a salir campeón. Y cuando te lo dicen tan seguido, en un punto vos dudás de tus capacidades, cosa que este equipo nunca demostró, que siempre fue para adelante, que siempre fue jugando a ganar, a jugar para salir campeón, siempre desde el paso por paso.
Y yo entiendo que en esta fase es en la que más fácil es caerse, porque bueno, estamos ya ahí, uno puede llegar a relajarse porque está en la recta final. Por suerte nos tocaron partidos importantes, que si bien pueden llegar a ser complicados, se juegan con el alma. Y en la recta final jugar con el alma es lo mejor que podés hacer. Y empezamos este estrecho tramo final porque no son muchos partidos, son 7 partidos máximo, 6 partidos mínimo, tienen que ser 7 partidos importantes porque van a ser sí o sí 7 partidos importantes o 7 partidos con uno que no tiene mucha importancia, que puede llegar a ser ese tercer puesto. Quitando eso de lado, el campeonato está abierto hasta el final, más allá de que hoy mismo, sábado, Guaraní es más campeón que nunca, porque yo lo había dicho en un video anterior que Cerro puede llegar a perder contra General Caballero y se puede desmoronar en lo anímico. Cosa que veo que pasó. Cerro perdió contra General Caballero, ese golpe anímico va a ser durísimo, porque ya los jugadores peleando el campeonato clausura aún salieron a pedir perdón, ya como si fuera que el año se terminó. Y con 5 fechas y estando 3 de la punta, Cerro dice, ya está, derrotados, ya váyanse todos, que no quede ni uno solo. No hay apoyo tampoco de la hinchada azulgrana, que se jacta de ser la más grande. Está bien, pueden reclamarle todo lo que quieran al plantel cuando se termine el campeonato, pero cuando estás vivo todavía tenés que apoyar hasta el final. Así como lo hizo en su día el Guaraní de Chiqui Arce, que logró reducir una diferencia que, si no estoy equivocado, fue de 11 o 13 puntos en el campeonato Apertura del 2024, de 25 mejor dicho. Entonces, la hinchada, por más de que esté muerta porque Guaraní tenía 13 o 11 puntos de desventaja, tiene que estar ahí alentando porque sabía que era el único que podía llegar a arrebatar de un campeonato de Libertad. Y al final casi se llega al objetivo con una cosa que era imposible, porque Libertad llegaba con la necesidad únicamente de sacarle un empate al peor 2 de mayo que pudo haber llegado a pisar primera, peor que el que había descendido porque era el peor equipo de la Apertura. Y Guaraní tenía que ganarle a uno de los mejores trinidenses. Guaraní llenó la cancha, no llenó la cancha pero sí la gradería, esa norte que estuvo abarrotada, aún así sabiendo que el objetivo era prácticamente imposible, porque bueno, Libertad le estaba ganando al 2 de mayo y Guaraní estaba perdiendo, el Guaraní trinidense era muy bueno y Guaraní tenía muchas bajas, y aún así, con todo eso, Guaraní logró reducir una diferencia enorme de puntos y Guaraní logró llegar a la última fecha con chance de ser campeón. Entonces eso fue gracias a la hinchada que nunca dejó de creer, gracias a la hinchada que alentó, estando en una desventaja enorme. Entonces eso es algo que Cerro hoy no tiene. Hoy Cerro Porteño se siente derrotado entre los propios jugadores, entre sus hinchas. Entonces, si nadie va a salir a empujar al equipo, porque bueno, tienen que responder los jugadores, porque si toda la hinchada empieza a empujar y el equipo no responde, evidentemente pasan estas cosas. Pero si la propia hinchada está ahí en las malas, que no son tan malas, porque si Cerro levanta nos puede llegar a arrebatar el campeonato, es difícil. Entonces si Cerro se siente derrotado por sus propios hinchas, entonces es difícil. Más allá de eso, nosotros somos Guaraní, nosotros sin mirar a nadie. Bueno, uno dice Cerro ganando todos los partidos, sale campeón. Guaraní también ganando todos los partidos se da el lujo de ser campeón, inclusive sacándole un empate a Cerro y ganando 4 de 5, sale campeón porque tiene una ventaja sobre Cerro de 3 puntos. Incluso si Guaraní llega a ganarle a Cerro, ganarle a Olimpia y Cerro llega a perder contra el Nacional, Guaraní lo puede rematar en la nueva olla y puede gritar campeón ahí. Pero bueno, ahora que lo veo no es tan imposible, porque si Guaraní le gana a Olimpia va a sacarle 6 puntos a Cerro, y si Cerro le llega a caer el peso encima y pierde contra Nacional, van a ser 6 puntos de ventaja de Guaraní. Y Guaraní va a ganarle a Cerro, y si le llega a ganar a Cerro, yo no digo que Guaraní le va a ganar a Cerro, ni que va a llegar con 6 puntos, ni nada de eso, pero si Guaraní le gana a Cerro y pierde Nacional, Guaraní va a estar con 9 de ventaja, y si gana por 2-0,
por ejemplo, va a estar con ventaja deportiva, con 9 puntos de ventaja y puede inclusive levantar la copa en la Nueva Bahía Azulgrana, cosa que es un sueño, pero yo digo que es muy difícil. Vamos paso por paso, como que digo. Y bueno, lo importante mañana es ganarle a Olimpia, que no creo que tengan muchas ganas de darle una mano a Cerro, que va a intentar ir a jugar el partido de manera decorosa. Yo no sé si van a abuchear al que llegue a marcar el gol para Olimpia, si es que llega a marcar Olimpia, porque Olimpia la verdad es que no está en su mejor momento. Justamente coincide con este momento de Cerro en el que Guaraní puede perder un campeonato contra Cerro de la mano de Olimpia. Este es un video mucho más general, no tiene mucho que ver con el partido. Yo solo les digo, con la frente en alto, paso por paso, sin mirar atrás, mañana nos enfrentamos a Olimpia, a uno de los peores Olimpia, más allá de que viene con la moral en alto. Luego de ganarle a Cerro, Guaraní tiene con qué ganarle, tiene que jugar y ganarle bien, porque los partidos importantes se tienen que ganar si querés salir campeón. Y nada, Guaraní tiene que ganar a Olimpia mañana y luego vamos a ver qué pasa con Cerro, sin mirar atrás, pero siempre pendientes. Cerro ganó, está bien, ya ganamos nosotros, no importa. Cerro perdió, está bien, ya ganamos nosotros, no importa. Esa es la mentalidad que tiene que tener Guaraní para salir campeón. Y vamos a ver qué pasa con las semifinales, que es lo que más me preocupa ahora. Más allá de que Clausura pesa más, la Copa también es un anhelo que tengo yo. Porque indudablemente Guaraní no es el mejor equipo actualmente del campeonato. Se sabe, el que mira la liga local sabe que el mejor equipo actualmente del fútbol paraguayo es el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, y es el equipo que Guaraní enfrenta en las semifinales. Ya te tocará también 2 de mayo tu video en la previa de esa semifinal, pero bueno, ahora Olimpia, Guaraní, Olimpia. Guaraní puede llegar a desprenderse si es que le gana a Olimpia y Cerro pierde contra Nacional. Vamos a ver qué pasa. Yo quiero creer que va a ser victoria aurinegra paso por paso. Quedan 5 escalones, 5 finales, 5 fechas clave. La recta final en donde se decide todo. ¿Podemos ser campeones de la Nueva Bahía Azulgrana? Sí. ¿Podemos ser campeones frente a Libertad? También estaría muy bien. Podemos ser también campeones contra Luqueño o contra General Caballero. Yo quiero salir campeón. Vamos a ver si podemos, y si no podemos, no hay mucho que reprocharle a este plantel, más allá de que la caída puede llegar a ser catastrófica. Por eso les digo, si no hay nadie que te tumbe, porque Cerro no está en condiciones de tumbarnos ahora, si no hay nadie que te tumbe, no te tumbes vos solo. Pulgar para arriba, muchas gracias.